Muy buenas tardes, queridos compañeros. En esta oportunidad les vamos a explicar el proceso de la operación unitaria, el secado o desecación. El grupo está conformado por la universitaria Mariela Roque, Mariela Vilca y mi persona Irma Mamani Urquizo. En el proceso de secado es importante saber cuál es la finalidad de esta operación unitaria. En principio, un fin es conseguir un producto en condiciones óptimas de estabilidad y o mejorar sus propiedades de fluidez. En muchos casos, el objeto es extraer un líquido de un sólido, ya sea para facilitar el manejo de este en otra operación o por ser un inconveniente la humedad en alguna operación que después se desee realizar. Otra de las razones puede ser que el producto final debe estar seco para que pueda ser utilizado, como sucede por ejemplo con los pigmentos o el azúcar. Otras veces es necesario el secado para eliminar costos de transporte, para asegurar la conservación de un producto durante su almacenamiento o transporte o para aumentar la capacidad de otros equipos en un proceso de fabricación. Es de tal forma que vamos a ir definiendo lo que es el secado. El secado, este proceso, se va a caracterizar por la separación o eliminación que generalmente es parcial de la humedad de los sólidos, mediante la vaporización de esta, ya sea en el seno de una corriente gaseosa o no, para arrastrar el vapor producido. La separación o eliminación de la humedad de una sustancia sólida se realiza por medio del calor. Es decir, en fase previa todo secado es la eliminación mecánica del agua mediante centrífugas, reduciendo por vía térmica la humedad que queda en el producto. Por tanto, vamos a decir que el secado vamos a definirlo como una operación unitaria que permite separar un líquido de un sólido, entendiendo por secado a la separación de la humedad de los sólidos o de los líquidos por evaporación de una corriente gaseosa. En otras palabras, la humedad incluida en el sólido se transfiere por evaporación hasta el gas con base a la diferencia de la presión de vapor ejercida por el sólido húmedo y la presión de vapor del gas. El producto termina cuando estas presiones se igualan, es decir, el sólido y el gas estarán en equilibrio. De esta manera, vamos a deducir que la desecación va a depender del estado de humedad de la atmósfera y el producto sólido. Y para entender todo esto, es muy importante que nosotros vayamos definiendo qué es la psicometría. Psicometría. Al hablar de psicometría, va a involucrar las propiedades termodinámicas del aire húmedo y el efecto de la humedad atmosférica sobre los materiales. Tomamos en cuenta las siguientes propiedades psicométricas, ¿no? Entonces, tenemos que empezar hablando de las propiedades del aire. Y lo vamos a definir el aire, que es una mezcla gaseosa que tiene hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Pero mayoritariamente el aire es nitrógeno y oxígeno. Estos componentes, como el nitrógeno y oxígeno, se lo define como el aire seco. Y este aire seco es inmutable. ¿Eso qué quiere decir? Que por más de que calentemos y aumentemos la presión, este jamás va a cambiar desde el punto de vista del secado. Pero al final el aire es una mezcla gaseosa, ¿no? Y esta mezcla puede permanecer en equilibrio. Pero si nosotros agregamos vapor de agua a la mezcla, lo convertimos en aire húmedo. Entonces, ¿qué características tiene? El vapor, al estar en contacto con la mezcla gaseosa, llega a estar en su equilibrio termodinámico y puede permanecer en estado gaseoso a pesar de estar en temperaturas por debajo de su punto de ebullición a esa determinada presión, pero eso tiene un límite. Entonces vamos a definir que el aire seco es que contiene oxígeno y nitrógeno y vapor de agua. El vapor de agua va a ser importante porque va a modificar las propiedades mismas del aire. Esta mezcla de aire y vapor de agua va a tener un límite. Por ejemplo, si yo tengo 0 de vapor de agua, voy a tener lo que viene siendo un aire con 0% de humedad. Entonces yo voy a poder tener hasta cierto punto vapor de agua, porque si yo sigo agregando vapor de agua al aire seco, llegaremos a un punto donde se va a saturar y no va a aceptar más cantidad de aire.
Dentro de estas cuestiones vamos a tener 7 propiedades importantes de lo que vendría siendo el aire. Eso es bien importante porque la psicometría va a estudiar las condiciones a las que se encuentra el aire. Entre estas propiedades importantes, como habíamos mencionado, está la temperatura del bulbo seco, la temperatura del bulbo húmedo, la temperatura punto de rocío, humedad relativa, volumen específico, humedad específica, calor total o entalpía. Entonces vamos a definir lo que es la psicometría. En este caso, la psicometría es una rama de la ciencia que está dedicada al estudio de las propiedades termodinámicas del aire húmedo. La temperatura del bulbo húmedo, la primera, es muy importante en el proceso del secado. ¿Y qué es esta temperatura del bulbo húmedo? Es una temperatura que indica un equilibrio entre la transferencia de calor y la transferencia de masa. En otras palabras más sencillas, podemos decir que la temperatura del bulbo húmedo respecto a la temperatura del bulbo seco me va a indicar qué tan saturado se encuentra el aire. Si yo tengo que la temperatura del bulbo húmedo y la temperatura del bulbo seco son exactamente las mismas, esto quiere decir que el aire se encuentra saturado. Entonces, la temperatura del bulbo húmedo me va a decir en qué momento se encuentra en equilibrio la transferencia de calor y la transferencia de masa. Temperatura de rocío. Es importante para el sistema esta temperatura de rocío. Esta va a ser la temperatura en la cual aparece la primer gota de condensado. Y esta temperatura de gota de condensado es debido a que se enfría rápidamente un aire a presión constante. Prácticamente la temperatura de rocío es una temperatura en la cual nosotros vamos a tener un cambio de fase. Este cambio de fase es la condensación, lo que generalmente en el ambiente conocemos, por ejemplo, como la aparición de la niebla. Eso es. Vamos a explicar lo que es la carta psicométrica, ¿no? Todos estos que se llaman componentes termodinámicos del aire nos ayudan para poder entender lo que es la carta psicométrica. ¿Qué son estas cartas psicométricas? Son gráficos integrados por una familia de curvas, las cuales son trazadas a partir del cálculo de ecuaciones de estado. Estas ecuaciones relacionan los parámetros que caracterizan la mezcla de aire-vapor de agua. Las cartas psicométricas nos van a permitir determinar parámetros de aire húmedo, realizar estudios rápidos de psicometría, lo que permite al profesional encargado acondicionar el aire en una gran variedad de campos, como por ejemplo procesos de secado, conservación de alimentos, fabricación de medicamentos, climatización de áreas, controlar atmósferas explosivas, entre otros. Pero también para todo esto tenemos que saber cómo se comportan los cuerpos con la humedad. Los cuerpos en la humedad, se dice que es un cuerpo es húmedo si su contenido de humedad está por encima del punto de equilibrio. Cuando un cuerpo es higroscópico, es cuando el contenido de humedad del sólido está por debajo del punto de equilibrio. Esa es su definición. ¿Qué es humedad libre? Es la diferencia que hay entre la humedad del sólido y la humedad de equilibrio que tendría con el aire a las condiciones dadas. Si es la humedad que puede perder el sólido después de un tiempo de contacto con el aire en las condiciones dadas y constantes. La humedad ligada o agua ligada es el valor de la humedad de equilibrio del sólido en contacto con el aire saturado, o bien la humedad mínima del sólido necesaria para que éste deje de comportarse como higroscópico. Este tipo de lo que es la humedad ligada no se puede eliminar. Ahora también tenemos otra definición, como es la humedad libre o desligada. Esta humedad es la que nosotros podemos eliminar en un proceso de secado. Es el agua que se puede perder mediante métodos físicos que se encuentra unida al sólido superficialmente. Y la humedad crítica. ¿Qué es esta humedad? Es la humedad crítica de un sólido, es el punto que separa los dos periodos de secado, el precrítico y el postcrítico. Hola, ¿qué tal? Yo les hablaré sobre los tipos de secadores. Tenemos 4 tipos de secadores. El primero son los secadores de lecho estático.
el segundo son los secadores de lecho en movimiento, el tercero son los secadores de lecho en fluido y por último el cuarto son los secadores de neumáticos. Primeramente estaremos hablando sobre los secadores de lecho estático. ¿Qué es un lecho estático? Un lecho estático son capas de sólido que permite fijar dentro de un recipiente de tratamiento, ya sea de tipo de absorbedor, reactor catalítico y lecho granular de filtración. Entonces, en este sistema de secador de lecho estático, no hay movimiento relativo entre las partículas que están siendo secadas, pero sí podría haber movimiento del volumen total de la masa de desecación. Entonces, la fracción del número total de las partículas están puestas en fuentes de calor, lo cual se divide en, este secador de lecho estático se divide en dos equipos. Se podría decir los secadores de bandeja o vagoneta, los secadores de túnel o bandeja sin fin. En la industria farmacéutica, el que más se aplica, el que más se manipula o los equipos que más se usan son los secadores de bandeja o vagoneta, ya que este consiste en un recipiente de cámara o armado que en el interior se sitúan unos estantes o bandejas en número variable según el tamaño del secador. Entonces, las razones por la cual la industria farmacéutica manipula este equipo es porque cada lote del material puede ser manipulado con una entidad separada, ya que los lotes de la industria farmacéutica a comparación con otras industrias son relativamente pequeñas. Entonces lo que hacemos con este secador es que se puede ajustar de acuerdo a los tamaños que necesitamos para hacer manipulado o los secadores de lecho en movimiento. En este sistema de los secadores de lecho en movimiento, las partículas que se van a secar están parcialmente fluyendo una sobre otra. ¿Qué es lo que causa este movimiento? Las causas pueden ser la gravedad o la agitación mecánica. Dentro de este sistema tenemos a los turbosecadores y cilindros secadores. Ahora hablaremos sobre los secadores de lecho en fluido. Este es un equipo que se utiliza para reducir la humedad o el contenido de humedad de los polvos o gránulos farmacéuticos. Entonces, en este sistema las partículas sólidas están parcialmente suspendidas en el fluido de gas. Ahora hablaremos sobre los secadores de neumáticos. En este sistema de los secadores de neumáticos, las partículas que se van a secar son preparadas y transportadas en un fluido de gas de alta gravedad. Bueno, si comparamos los secadores de lecho en fluido y los secadores de neumáticos, los secadores de neumáticos son los mejores a comparación de los secadores de lecho en fluido, ya que no requiere canalización de cortocircuito de fluido de gas. Cinética de secado. En el secado existen dos procesos simultáneos. Transferencia de materia. El agua se transfiere desde la superficie del sólido hacia la fase gaseosa como vapor y desde el interior del sólido hacia la superficie. En este caso pueden existir dos mecanismos por los cuales el agua del interior puede alcanzar la superficie. Uno es por el movimiento del agua a través de los intersticios capilares del lecho,
Conforme el agua se va evaporando, mayor cantidad puede alcanzar la superficie del lecho. El otro es por la evaporación del agua en el interior del lecho, seguida del movimiento por difusión de vapor de agua formado a través del mismo. Se distinguen tres estados sucesivos, cuando se disminuye progresivamente la cantidad de agua de un lecho purulento. Estos son estado capilar. En él todos los intersticios están llenos de agua y el movimiento del agua causa un flujo general a través del lecho de polvo. Estado funicular. El movimiento de agua es todavía posible por flujo a través de la película de agua que rodea las partículas, pero la velocidad es menor debido a la fricción. Estado pendular. Cuando el proceso de secado continúa y la película de agua se reduce, el agua se encuentra formando como anillos en torno a los puntos de contacto de las partículas. El movimiento del agua es ahora imposible y la migración del agua solo tiene lugar por evaporación, seguida de difusión o flujo del vapor de agua a través de los poros del lecho. Transferencia de calor. El modo de aportar el calor necesario para la vaporización del agua puede efectuarse por distintos mecanismos que se dan individual o conjuntamente. Conducción. Es la transferencia de calor de un cuerpo a otra parte del mismo cuerpo o a otro cuerpo en contacto físico directo con el primero. En este tipo de transferencia no se produce desplazamiento de las partículas del cuerpo, sino que el calor se transmite por vibraciones atómicas o moleculares. Convección es la transferencia de calor desde un punto a otro dentro de un fluido por la mezcla de una porción de fluido con otra. En la convección natural, el movimiento del fluido es provocado por gradientes de densidad causados por la temperatura y la gravedad. En la convección forzada, el movimiento es producido por medios mecánicos. Radiación es la transferencia de energía calorífica o cualquier clase de energía radiante entre dos cuerpos por medios de ondas electromagnéticas. Son ejemplos de este secado por infrarrojos o microondas. Periodos de secado. Con objetos de establecer el tiempo óptimo de secado, es necesario realizar ensayos de velocidad de secado del material que han de llevarse a cabo en condiciones constantes. El material se suspende en una balanza y se somete a una corriente de aire a velocidad, temperatura, humedad y presión atmosférica constantes. Mecanismos del secado. La velocidad de secado es la misma para todos los materiales, hasta que no haya agua suficiente en la superficie del material para saturar el aire en contacto. El secadero microondas. La aplicación de la energía microondas para el secado de sólidos representa una particular desviación de los medios convencionales de secado. En lugar de aplicar calor externamente a un material, la energía en forma de microondas es convertida en calor interno por interacción con el mismo material. Esto permite una rápida transferencia de calor a través del material. El efecto de calentamiento se produce por interacción de un campo eléctrico oscilante con las moléculas polarizadas e iones del material. De esta manera se impone un orden diferente a la orientación al azar de las moléculas. Cuando el campo invierte la polaridad, permite a las moléculas volver a su orientación al azar, cediendo energía potencial almacenada como energía cinética al azar o calor. La interacción del campo alternante con los iones causa colisiones, como ocurre con las bolas de un billar, con moléculas no ionizadas y la energía de impacto es convertida en calor. En el secado por microondas, la transferencia de masa es primeramente el resultado de un gradiente de presión debido a la rápida generación de vapor dentro del material. Es decir, la mayor parte de la humedad se vaporiza antes de dejar el material. Así, la humedad es movilizada como vapor mejor que en forma líquida y su movimiento desde la superficie puede ser extremadamente rápido, ya que no depende de los gradientes de concentración de masa o de las lentas velocidades de difusión del líquido. Los secadores microondas industriales más frecuentes son de tipo lecho continuo estático.
Los materiales que van a ser desecados son colocados en cintas correderas y conducidos a través del aplicador de microondas. Por lo general se utiliza simultáneamente un flujo de aire caliente con las microondas para eliminar la humedad que envuelve la superficie del material que está siendo desecado. El secado de microondas puede ser usado para el secado de materiales farmacéuticos a temperaturas ambientes bajas, evitando temperaturas de superficies altas, endurecimientos y migración de soluto. El secado por microondas a vacío y a temperatura moderada se usa para materiales termolábiles como enzimas, proteínas, vitaminas y aromas.